Tercera regla del Mar Rojo. Reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos puestos en el Señor. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, siguiéndolos pues los egipcios. Éxodo 14, 5 al 9. Perseguidos. El gran tirano no se ha olvidado de ti. Su plan es capturarte y volverte a esclavizar. Charles Spurgeon. Un día, mi hija estaba tomando una siesta en su dormitorio cuando despertó sobresaltada. Una maligna sensación opresiva invadió su habitación y sintió que una fuerza física descendía sobre ella, presionándola contra su cama como para sofocarla. Aterrada, clamó: «Señor, ayúdame». Instantáneamente esa fuerza malévola se esfumó. Ella quedó débil y en lágrimas. A veces el enemigo nos lanza ataques directos, ataques frontales como ese. He leído de muchos incidentes parecidos, pero por lo general Satanás es más confabulador y traicionero. En Efesios 6:11, Pablo hace una advertencia contra las acechanzas del enemigo. Sin embargo, cuando ataca de manera encubierta o franca, está más cerca y es más cruel de lo que nos damos cuenta. Tal como el faraón de Éxodo, cuando el tirano contemplaba su dominio desolado, vio a los barrios de los esclavos desiertos, como pueblos fantasmas. Sus proyectos de construcción quedaron suspendidos. No había ruidos de construcción, ni martilleo, ni ruido de rocas, ni el grito de los capataces. Los latigazos no se oían ya. No había esclavos cerca para que le preparasen su baño, le aplicaran sus óleos corporales, le prepararan su desayuno o se inclinasen a sus pies. Faraón había sido saqueado y humillado delante de su pueblo. Su ira subió como el mercurio en un termómetro. «Convoquen a los generales, despierten a las tropas, preparen los carros», vociferó. Soldados cansados saltaron de sus camas y de las barracas. Los caballos salieron corriendo de sus establos y el ejército se movilizó en tiempo récord. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, donde estaban acampados. Éxodo 14, 9. ¿Alguna vez te has sentido perseguido, oprimido? ¿Has sentido al enemigo pisándote los talones? ¿Te has preguntado alguna vez si tus problemas simultáneos han sido orquestados por una mano diabólica invisible? ¿Has tenido la impresión de que tu depresión e ira tienen su origen en una fuente malévola? La tercera regla del Mar Rojo dice: reconoce quién es tu enemigo, pero mantén tus ojos en el Señor. Considera las semejanzas entre Faraón y Satanás. Ambos son enemigos implacables que codician el poder de Dios. El Todopoderoso los ha dejado sin nada y ambos están enfurecidos hasta rebosar. Ambos han juntado grandes ejércitos para destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, parece que ninguno se da cuenta que ya estaban y están totalmente derrotados. La Biblia compara a Satanás con 5 animales diferentes. En Génesis 3 es una serpiente tratando de engañar al pueblo de Dios. En Mateo 13, un ave que trata de saquear la cosecha de Dios. En Juan 10, Jesús lo considera un lobo que ataca el rebaño de Dios. En Primera de Pedro 5,
es un león que trata de devorar a los hijos de Dios. Y en Apocalipsis 12 es un dragón que quiere destruir al Hijo de Dios. La sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados y resuelve nuestra culpa. Su resurrección nos libra del temor de la muerte y satisface nuestra necesidad eterna de importancia y felicidad. La presencia del Señor nos rodea, mientras que las promesas de la Biblia nos sustentan. Su gracia sana las heridas provenientes de los latigazos. Jesús dijo: así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Sin embargo, Satanás no rinde su presa sin luchar por ella. Arremete contra el alma convertida a toda velocidad, levantando polvo con las ruedas, con el fin de desanimarte para derrotarte. Te persigue con la misma intensidad de Faraón. Quizás use a tus amigos de antes, un lugar de persecución o respuestas desalentadoras por parte de tu familia. Quizás te haga ver a un hipócrita en la iglesia o te aflija con una falta total de entusiasmo. Puede que mande un misil de tentación directo a tu corazón o una lluvia de pruebas y problemas a tu vida. Él trata de atraparte en dificultades, enredarte en problemas, arrinconarte en situaciones imposibles y hacerte caer en tentación. Si te encuentras en una situación difícil en estos momentos, si estás sufriendo dolor, preocupación, angustia o enfermedad, sin lugar a duda el diablo tiene algo que ver con eso en alguna forma, grande o pequeña. Reconoce la actividad de Satanás, pero no dejes que te intimide. Tú puedes resistir con el poder de Dios y con la sangre de Jesucristo. Es más, nuestro jefe supremo te exige que hagas uso de tal resistencia. Memoriza los siguientes versículos y aprópiate de ellos en cada momento, especialmente cuando te veas amenazado por las manipulaciones del enemigo. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Daniel 11:32. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:7 y 8. Al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Efesios 6:13. Cuando rechazamos al enemigo en el nombre de Jesucristo, cuando nos afirmamos en nuestras convicciones, cuando resistimos sus artimañas y nos apropiamos de la victoria de fe, cuando sacudimos el desaliento de nuestros hombros en el nombre del Señor, Satanás cae del cielo más rápido que un rayo y se ahoga en el mar rojo de la sangre de Jesucristo. Cada vez que resistimos a la más mínima tentación, honramos a Dios. Cada vez que vencemos el problema más pequeño, al confiar y obedecer a nuestro Señor Jesús, Dios recibe la gloria en nuestras vidas. Cuando escogemos el carácter en vez de lo conveniente, fidelidad más que comodidad, u honestidad en vez de engaño, nuestro Señor recibe toda la gloria. Cuando le servimos con obediencia indiscutible, aun en las cosas más pequeñas, Dios es glorificado tal como al pie del mar rojo. Estas cosas, escribe el apóstol Pablo refiriéndose a los eventos de Éxodo, sucedieron como ejemplo para nosotros. Primera de Corintios 10:6. Un perro llamado Satanás. Por lo general, el diablo no da en el blanco. Peter Cartwright. El periódico británico Sun tenía este encabezado:
pastor anglicano fue atacado salvajemente por un perro llamado Satanás. Un pastor anglicano, reportó el periódico, se recupera después de haber sido atacado salvajemente por un pastor alemán llamado Satanás. Alan Elwood, de 45 años, fue mordido por todo el cuerpo, sus pantalones y su camisa terminaron en tiras durante el ataque en una granja de Westport, Somerset. Fue una experiencia espantosa, de suerte que salí de ahí, le dijo el señor Elwood a Sun. El reverendo Elwood no es el primero ni será el último cristiano que sea atacado por Satanás. Por lo general, subestimamos qué tanto el enemigo quiere perturbar nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo se encontraba con personas que trataban de poner trabas a su ministerio y de desalentar a sus oidores, podía ver la mano de Satanás. Hechos 13:10. Cuando veía a una audiencia que no era salva, culpaba a Satanás por la perdición de ellos. Hechos 26:18. El apóstol Pablo se lamentaba con el joven Timoteo por aquellos que rechazaban el Evangelio y que estaban atrapados en el lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. De la misma manera, cuando los hombres y las mujeres confesaban a Cristo como Salvador, Pablo podía ver claramente que era un gran golpe al imperio de Satanás. Colosenses 1, 13 y 14. Cuando Pablo se encontraba con gente problemática en la iglesia, podía discernir la mano astuta de Satanás. Romanos 16, del 17 al 20. Cuando se enfermó, estaba convencido de que Satanás tenía algo que ver con ello. Se refirió a su enfermedad como un mensajero de Satanás que me abofetee. Segunda de Corintios 12:7. Cuando no pudo visitar a la iglesia tesalónica, Pablo escribió: quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Primera de Tesalonicenses 2:18. Cuando Pablo ejerció disciplina a un miembro que estaba en pecado, el tal fue entregado a Satanás. Primera de Corintios 5:5. Cuando la relación sexual de los matrimonios en sus iglesias no era buena, de tal manera que los tesalonicenses se convertían en inmoralidad, Pablo culpaba al diablo por tales fallas. Primera de Corintios 7:5. Cuando el apóstol se encontraba con gentiles que adoraban ídolos, sabía que Satanás estaba detrás de todo eso. Primera de Corintios 10, 20 y 21. Cuando encontraba cristianos que albergaban actitudes de amargura y falta de perdón hacia otros, veía la mano de Satanás. Por eso les dio instrucciones a los efesios: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Efesios 4, 26, 27. Él les dijo a los corintios que perdonaran a la persona que pecara contra ellos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2, 11. Cuando sus convertidos se desviaban, Pablo atribuía ese comportamiento al diablo. Primera de Timoteo 4:1 y 5:15. Cuando los falsos líderes de la iglesia comprometieron su reputación y su labor, él culpó al diablo. Primera de Timoteo 3, del 6 al 7. Pablo nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El patriarca Job hubiera entendido la preocupación de Pablo, pues en una sola ocasión unos bárbaros le quitaron su rebaño, un tornado mató a sus hijos, la enfermedad le quitó su salud, el infortunio le quitó su riqueza. Sentado entre las cenizas, rascándose la sarna con un tiesto y lamentando su suerte, no se había percatado de que sus aflicciones habían sido orquestadas por Satanás,
que intentaba destruir su alma, pero esa era la realidad. Este mismo diablo orquestaba ataques parecidos contra nosotros hoy. ¿Cómo debemos responder? Debemos acercarnos a Cristo y mantenernos bajo la nube protectora de su gracia. En Éxodo 14, Faraón podía amenazar con fuerza y fanfarronería, podía levantar con sus carros inmensas nubes de polvo amenazadoras, podía aterrorizar con miles de espadas, pero en realidad no tenía poder para hacer ningún daño a los israelitas, mientras que ellos se mantuvieran bajo la nube protectora de la gloria y la gracia de Dios. Pedro escribió: al cual Satanás resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Hace varios años me encontraba caminando por una vereda en la parte este de Nashville. Me dirigía a una visita pastoral cuando de repente vi a un pastor alemán que venía a toda velocidad por un jardín, ladrando, gruñendo, mostrando sus dientes y con espuma en la boca. Me dio tal susto que grité y di un salto hacia atrás. Entre mi supuesto atacante y yo había una cerca metálica. El perro dio contra la cerca con toda su fuerza. Mi corazón palpitaba fuertemente, pero yo estaba totalmente fuera de peligro a causa de la cerca. Satanás puede gruñir y ladrar, embestir y amenazar, pero si estamos rodeados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no nos puede dañar en verdad ni de manera permanente. Cometemos un error cuando reconocemos al Señor, pero mantenemos nuestros ojos puestos en Satanás. Es mucho mejor reconocer al diablo mientras que mantenemos nuestros ojos en Cristo. El verdadero enfoque del apóstol Pablo cuando hablaba o daba explicaciones acerca del diablo era Cristo. En las epístolas paulinas la palabra Jesús aparece en 219 versículos. La palabra Señor se encuentra en 272 versículos y la palabra Cristo en 389 versículos. Por otro lado, la palabra Satanás solo se encuentra en 10 versículos y diablo solo en 6 versículos. Cuando las cosas vayan mal, cuando te sientas atrapado entre la espada y el mar, cuando estés siendo atacado, reconoce la mano del diablo, pero mantén tus ojos en Cristo. Él te va a ayudar a pasar la prueba, Él abrirá un camino.